Hemos estado con una serie desde que comenzó el año, Esfuérzate y sé valiente, es la palabra que Dios dio a nuestras vidas. Y hemos estado tomando el versículo que está en 1 Corintios 28:20. David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Ahí mismo en el verso 9 es David dando una instrucción de parte de Dios para su hijo. Le dice, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. Pablo menciona en Corintios, en el capítulo 6, de primera o segunda, ahí búscale, que nosotros somos templo de su Santo Espíritu. Y lo que Dios nos está llamando es que nosotros nos convirtamos realmente en esas piedras vivas que Pedro habla para edificar un templo donde otras personas vengan a edificar sus vidas y sean transformadas. El día de ayer platicaba con Sebastián y nos reíamos un poco porque cuando él recién llegó, pues tiene dotes musicales y él dice, tío, aquí estoy, pues ¿qué quieres que haga? Canto, toco el piano. Yo nada más me reía, ten paciencia, tranquilo. Le decía, pues porque pues si la música es lo que está antes de que comience la plática, y mucha gente tiene ese concepto, algunos dicen voy a llegar a la plática porque la plática es lo que tú captas con tu mente y crees que es lo que te puede transformar, pero lo que más puede traer transformación a tu vida es estar en la presencia de Dios en adoración. Y nosotros por eso le damos un peso tan importante a la adoración, porque un minuto o un segundo en la presencia de Dios puede transformar mucho más que todos los esfuerzos naturales que tú hagas. Hay muchas instituciones y grupos de autoayuda y de motivación y etcétera, donde la gente se esfuerza, pero usualmente lo que yo he visto que lo que sucede en estos lugares es como un desplazamiento de antes hacía esto y ahora hago esto. Realmente el único que puede transformar la vida de una persona es Dios, a través de su palabra revelada de una manera celestial. Ahorita les leía que la instrucción de David le dice, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué David le dice a su hijo que se esfuerce y sea valiente? Porque simple y llanamente va a haber oposición. Hoy en la mañana que oraba me venía a memoria y quiero leerle algunos versículos rápidamente, cómo trabaja Satanás. Cuando Nehemías, que trabajaba para un rey, le pide permiso, dice, ¿por qué estás triste? Porque pues las murallas de mi ciudad están totalmente derrumbadas y quemadas y etcétera. Y el rey le da gracia de parte de Dios mismo, y quiero que leamos ligeramente un momento, porque después vamos a ver esto con más calma. Es en Nehemías el capítulo 4, el verso 1 dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos.
diciendo, ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? En ese entonces eran los sacrificios que eran figuras del Cordero Pascual. Ahora nosotros tenemos la ventaja que ya se presentó un solo sacrificio que nos regala vida eterna y entendimiento de reino. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? ¿Cuántos de ustedes se sentían así antes de venir a Cristo? Realmente oí por ahí una expresión, dice, lo que vomitó el diablo, creo que dice como que nadie quiere saber absolutamente nada. Y Dios, en su gracia, dice que escoge lo vil y despreciable. Lo que el mundo rechaza es lo que Dios toma para que la única persona que se lleve la gloria sea Él mismo. O sea, aquí nosotros no tenemos nada absolutamente de qué jactarnos, porque entendemos claramente que todo es por Él y para Él. Tobías en el verso 3 dice: el amonita que estaba a su lado comentó: esta muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Después menciona que la oración que hace Nehemías y le dice: Señor, escúchalos cómo se están burlando, etc. Pero en el verso 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué dice? Había trabajado con entusiasmo. Entusiasmo es Dios en nosotros. Es el único que puede traer un entusiasmo genuino. Y les leo también en el capítulo 6, en el verso 13 dice: ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. Intimidarme y hacerme pecar. Una estrategia de Satanás sobre el pueblo de Dios es principalmente intimidación. Es meter temor, es meter inseguridad y tantas cosas que te pueden venir trabajando desde niño aún. Dice en el segundo libro de Corintios, segunda carta, de los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, verso 4, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque tenemos un cuerpo humano, no peleamos nuestras batallas como que fuéramos seres humanos, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Ese es en Reina Valera. Pero lo interesante de esta palabra fortalezas es que en la versión en inglés dice imaginaciones, cosas que se nos meten a la cabeza. En el Proverbio, si mal no recuerdo, 23:7 dice que como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. O sea, tú te conviertes, la manifestación hacia afuera de lo que tú eres es lo que se te ha metido a la cabeza. Y yo quiero darles rápidamente un testimonio, pensando la manera como Satanás trabaja. Mis 3 hermanos mayores, el mayor y las 2 mujeres, toda la vida, yo soy el cuarto en mi familia, toda la vida fueron alumnos de puros 10. De hecho, 2 de ellos desayunaron con el presidente y alumnos así muy brillantes. Y yo me ponía a pensar y me río mucho porque veo
a Ana Sofía y digo, ¿qué genes más fuertes? Si por ejemplo Ruth María está jugando con algo, ella viene y se toma ese juguete y se lo lleva. ¿Por qué? Simplemente por molestar. Tú le dices, cuando ella ha hecho una gracia, dice, hazme unos ojos de amor, y te hace así, ¿no? Pero te le hace 2 veces, le quieres filmar o lo quieres tomar una foto, se voltea y se tapa. O sea, tiene una habilidad. Esos son algunos ejemplos mínimos, pero tiene una chispa y una actitud para molestar. Pero de veras, o sea, los que la conocen saben cómo es. Ruth María es una santa, de veras, es una santa. Digo, es una niña normal, tiene sus asuntos. Pero Ana Sofía es una cosa seria. Y yo la veo y Dios comienza a traerme recuerdos de cómo era yo desde chiquito, porque apenas tiene 2 años y piquillo, bueno, va a cumplir 3. Pero tiene unos alcances. Y yo dije, me reía porque dice, esta chamaca es igualita como yo era. En serio, pues me encantaba andar molestando. Yo no sé si para llamar la atención o qué, pero mis calificaciones nunca fueron de 9 y 10, eran de 8 y 7. Y me acuerdo que mi papá vivía siempre comparándome. Aprende a tus hermanos, que no sé qué. Y mi mamá era la que se metía ya a defenderme. Déjalo, son diferentes y que no sé qué, y no sé qué. Y una vez me acuerdo, las calificaciones eran, no me acuerdo si semanales o quincenales. Y yo dije, pues, porque mi papá me veía, dice, mira, tus hermanos aprenden. Y yo me puse, pues, a lo que es la primaria y etcétera. Me preparé y hice mis tareas y etcétera. Y veo mi boletín así le decían en Nicaragua, ¿no? Puros 10. Y mi papá estaba sentado así, inclinado en el bar, vengo y lo pateo así, no me acuerdo cuántos años tenía. Querías 10, le digo, aquí están, hartátelos. Bueno, en mexicano es hártatelos, ¿me entiendes? O sea, sí lo puedo hacer, pero no me da la gana hacerlo. ¿Sí? Pero todo esto se los estoy platicando. ¿Cómo? No está bien, ¿eh? No, dice, el pastor mira lo que hizo. Le estoy hablando antes de conocer a Cristo. Todas estas cosas, estoy hablando de las imaginaciones y de los pensamientos. Cómo el diablo trabaja para sobajarte, para hacerte creer que no puedes, que eres un inútil y que nunca vas a lograr nada en la vida. ¿Sí? Y quiero que vayamos a esta escritura porque está bien interesante. Estuve estudiando un poco después de ver un video. Y dámelo, por favor, en la NBI. 2 Corintios 10, 4 y 5, por favor. En la NTV está interesante porque habla de la mente humana. Y si tú, por ejemplo, comienzas a darte cuenta cómo el diablo te hace creer, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, tú te conviertes en lo que tú crees y en lo que tú haces y en el ambiente que te rodea es lo que realmente viene a formarte. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Una fortaleza puede tener 2 connotaciones del griego original. Una fortaleza, tú puedes pensar en un castillo, paredes muy anchas, muy altas, muy difíciles de derribar, ¿sí? Y esas fortalezas, por así decirlo, impiden que, por ejemplo, la verdad de Dios pueda entrar en tu mente, ¿sí?
Yo no sé cuántos de ustedes han visto algunas películas de medievales donde se ven los castillos así muy grandes y cómo se preparaban troncos con protecciones y etcétera para darle a la puerta hasta destruirla y poder entrar y comenzar a invadir la fortaleza, pues, o el lugar que se estaba atacando. Dice, y lo que Dios nos da a nosotros son armas poderosas para destruir fortalezas. Pero a veces lo triste con este asunto de las fortalezas es que ni nos damos cuenta que están ahí. Y tú vienes y te puedes estar congregando y etcétera, pero está tan arraigados eso. Dame el siguiente verso, por favor. Dice, destruimos argumentos. Estos argumentos es lo que en inglés le ponen como imaginaciones, como pensamientos. Dámelo de la NTV, por favor. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Pero hay muchas personas que tienen estas fortalezas tan grandes y por tantos años. Si tú, por ejemplo, personas en autoridad sobre tu vida te dijeron, eres un idiota, eres un tonto, nunca vas a hacer nada en la vida, mira, eres igual que tu tío, vas a terminar preso igual que él, y comienzas a escuchar un montón de cosas. Después, lo que es un niño o lo que es un adolescente, comienza a crecer con esas fortalezas en su mente, y es tan difícil, a menos por la obra del Espíritu Santo y que la persona se dé cuenta que tiene realmente un problema. Otra cosa que puede levantar fortaleza sobre nuestras vidas es la falta de perdón. ¿Cuántas veces has escuchado a una persona que realmente fue dañada y que en términos de justicia real tiene razón, lo vuelvo a poner entre comillas, en estar sentida, en estar dolida, en estar lastimado o lastimada, y se forma una fortaleza literalmente, donde tú dices, sabes que a mí nadie me vuelve a lastimar. Entonces tu comportamiento con las personas comienza a ser defensivo. Y las ofensas es una estrategia satánica, pero tan eficaz, que apenas con el poder de Dios y el Espíritu Santo se puede destruir. Ese es un tipo de fortaleza. Hay otro tipo de fortaleza que es una cárcel. Y esa es la connotación en el griego original. Es una cárcel. En una cárcel hay barrotes donde tú puedes ver, por ejemplo, a gente bendecida por Dios. Gente que Dios ha tocado, que Dios está usando, que Dios está con ellos, pero tú estás preso y estás oprimido literalmente por el diablo. Dame Hechos 10:38, por favor. Quiero que nos demos cuenta cómo podemos hacer nosotros para salir de esto. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, esa unción del Espíritu Santo y poder está sobre los hijos de Dios. Los que se rinden ante Él, miran, dice, después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que, ¿qué dice? La opresión satánica viene por falta de perdón o por complejos o palabras que estuviste recibiendo desde chicos. Y yo quiero, de veras, en mi corazón está
que muchos de ustedes, que si no, la verdad que yo quisiera que todos nos demos cuenta qué fortalezas satánicas se han formado en nuestra vida para que las destruyamos totalmente con el poder y la unción del Espíritu Santo, para no seguir cautivos ni oprimidos por Satanás. Tú puedes estar viniendo a la iglesia por años y estar escuchando la palabra y etcétera, y ¿sabes qué es lo que sucede? Rebota. ¿Por qué? Porque no has querido doblarte, porque no has querido reconocer tu condición de que vives en opresión, que vives en cautiverio y piensas que tus buenas ideas y que todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy te han permitido ser feliz. ¿Realmente eres feliz? Yo te voy a decir algo. Si Dios no es el que está gobernando en mi vida, no puede haber felicidad. Realmente no puede haber felicidad. Todo lo que el mundo te ofrece tiene una vigencia temporal. Y me encantó una camiseta que trajimos por mucho tiempo. No cambies los valores eternos por los placeres, por las emociones o por los placeres temporales. Hay muchas cosas, o sea, que necesitan, que requieren de un esfuerzo genuino de entender, y es algo de lo que mencionábamos el miércoles, que nuestras creencias tienen que estar perfectamente bien conectadas con nuestras convicciones. Hay algunos de ustedes que el problema que tienen principalmente es que sus convicciones están por encima de lo que Dios establece en su palabra. Y quieres creer y anhelas creer, pero estás cautivo bajo la cárcel del diablo porque Dios estaba con él. Estudié algo bien interesante, me llamó muchísimo la atención. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un diablo? ¿Sí? ¿Han visto esos que son como de copitas? De los rifles esos de diablos, pues. Sabes que ese es uno de los nombres, pero de Satanás. Pero más que nombre, es una actividad de Satanás. La palabra bolos, imagínate boliche, por ejemplo. Es como algo que te avientan, pero puede ser una piedra, puede ser un dardo, puede ser algo que te avientan. Y día es algo que atraviesa. Entonces la manera como el diablo trabaja es estarte mandando dardos de fuego. Tú no puedes, eres un inútil, tú vienes de familia pobre, tú nunca has logrado nada, ni nunca vas a lograr absolutamente nada. Y tú comienzas a meditar en eso en vez de lo que Dios dice y te conviertes inmediatamente en una presa del diablo. O sea, tú puedes venir a la iglesia y levantar las manos y orar, experimentar la presencia de Dios y todo, pero vivir en cautividad. Y yo creo que hoy es un día fantástico para que tomes las armas de Satanás y te des cuenta. Yo estoy parado aquí en esta tarde porque hace aproximadamente unos 22 años y medio oraron por mí y estuve en el suelo como por espacio de 2 horas llorando y llorando, y lo que se me venía a la mente eran todos los recuerdos infantiles, ¿sí? O yo no sé, en la escuela, por ejemplo, el famoso bullying, y no necesariamente el bullying del grandote que viene, sino si estás, por ejemplo, yo toda la vida fui chaparro, no crean que fui más alto, más joven, ¿no? Y hay deportes donde dice, no, está muy chaparro, este no juega. Y entonces dije, ¿qué deporte puedo yo hacer? Yo jugué béisbol y jugué bien, la verdad, pues, porque me gustaba y buscaba cómo sobresalir, ¿sí me explico? Pero todas las cosas que yo recibí, y principalmente de mi papá, o sea,
lloré y lloré y después me estuve riendo como por no sé cuánto tiempo. El Señor sanó mi corazón y la fortaleza que había de heridas y de tonterías, la opresión satánica que existía sobre mí, haciéndome creer que yo no podía hacer absolutamente nada, se derribó. Ahora sigo sin poder hacer absolutamente nada. Sí, pero Él sí puede. ¿Sí me explico? O sea, las armas poderosas en Dios me enseñaron a destruir toda fortaleza satánica a través de la revelación de su palabra. Yo sé, ¿tú qué eres? Y quiero hacer una aclaración, porque me encantan las traducciones, escuchar otras traducciones para ver qué es lo que Dios quiere. En la historia, en la parábola donde Jesús dice que el hombre que se va a trabajar y que viene con su empleado y le dice, ¿quieres que te atienda? No, dice, ve y cíñete, atiéndeme y después vas a comer tú. Dice en Reina Valera, dice, porque siervos inútiles somos. O sea, un siervo inútil es un siervo que no sirve para nada, ¿o no? Entonces, si es inútil, ¿cómo sirve? La palabra realmente del original del griego es indigno. Somos indignos. Y lo que teníamos que hacer es lo que hacemos. Dios es quien nos dignifica, nos lava con la sangre preciosa de su Hijo y nos traslada de las tinieblas al reino de su luz admirable y nos sienta en su mesa para disfrutar de su amor y de su presencia. Ese es el plan de Dios, familia. Dios no quiere, mira, hay otras fortalezas y son espantosas. Vamos a comenzar a enseñar no quiero decirles que ya este miércoles, pero acerca de la humildad. La humildad es un arma poderosa de Dios que destruye todo tipo de fortalezas. ¿Qué es lo que se opone a la humildad? El orgullo. El orgullo, todos los pleitos invariablemente tienen una raíz en el orgullo. Y tú formas tu barrera de orgullo y a mí nadie, ¿me entiendes? Me va a decir, ¿qué onda? Yo puedo solo y etcétera. ¿No? Esa es la tendencia, incluso de los niños cuando están aprendiendo. Trata de quitarle el tenedor a Ana Sofía. ¿Verdad? Se lo pone en el ojo, en la oreja y etcétera, pero ella está con su cuchara porque ella puede sola. Es la tendencia de la naturaleza caída. Están aquí, mis amados. Dios quiere que nos rindamos realmente, que nos rindamos, reconozcamos nuestra condición para que el diablo deje de hacer de las suyas. El diablo, la opresión, el engaño, eso es lo que finalmente, el producto final de todo este tipo de este proceso, ¿sí? Es el engaño. O sea, tú ves a una persona que quiso rechazar a Dios y ahorita no nos vayamos lejos, pues el que existan los matrimonios entre personas del mismo sexo por sentido común, ¿sí? Ellos pelean, dicen, el rechazo, pero ellos están rechazando su sexo original, ¿o no? Hay orgullo por no querer aceptar la ley de Dios y el plan de Dios, que es perfecto. Y quiero hacer la aclaración porque el pastor es homofóbico. No, aquí pueden entrar cualquier persona y va a ser amada, va a ser respetada, pero va a ser enseñada. Si quiere. Si no, que le vaya muy bien. ¿Sí? Así funciona, familia, pero o nosotros nos alineamos a lo que Dios dice y a lo que Dios quiere para que nos vaya bien. Las fortalezas satánicas se pueden destruir.
Se pueden destruir perfectamente bien. ¿Por qué? Porque las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Él para destruir cualquier tipo de fortalezas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Doblar mi cerviz, doblar mi cuello y decir, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que he sido un patán, reconozco que he sido un tonto, reconozco que he pensado que la puedo hacer perfectamente bien yo solo. ¿Están aquí, mis amados? Usamos, estoy en 10:4 de Corintios, en la NTV, por favor. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Les voy a poner un ejemplo muy simple. El adulterio. Tú no te levantas una mañana y dices, este día voy a cometer adulterio. A ti se te viene un pensamiento a tu mente y dices, a lo mejor tuviste un pleito con tu pareja o lo que sea y te encuentras a alguien ahí que te cierra el ojo y etcétera y dices tú, comienzas con una idea, con un argumento y esto y esto y el otro. Cuando a mí me viene cualquier tipo de pensamientos que va en contra de lo que Dios establece, yo le ordeno inmediatamente, si puedo, así audiblemente, te largas en el nombre de Jesús. Esta habitación tiene exclusividad para el Espíritu de Dios. Yo no permito, yo no me pongo a jugar con los pensamientos, porque un pensamiento, un argumento falso puede con mucha facilidad formar una fortaleza en tu vida o una cárcel simplemente. Después tú crees que vas a ser feliz y después encuentras personas y no es ataque, por favor, no lo tomen de manera personal, pero están buscando, no, esta tampoco, esta otra. No sé si les he platicado una historia de una señora que le preguntó, ¿cómo estás? Muy bien, dice, ¿y tu hijo? Ay, vieras qué mal le han salido las esposas, dice. Va por la octava, dice. Pobre chamaco, ¿no? 8 mujeres tan malas. O sea, nos reímos porque parece chiste, pero así comienza con una idea tonta. Y tú comienzas a darle vuelta y vuelta y vuelta y de repente lo que era una idea tonta se hizo un argumento. Un argumento es algo por lo que tú discutes, por lo que tú defiendes. Una convicción es algo por lo que mueres. ¿Sí? Pero así trabaja el diablo. Así trabaja el diablo. O sea, él no va a decir, sí, dale, todos contra mí. Él va a estarte aventando dardos de fuego. Pero vamos a irnos a la Escritura. Quiero ver si no me estoy brincando otro verso. Segunda de Corintios 2:11. Tanto Dios como Satanás son 100% territoriales. A ver si entendemos ese concepto. En más de alguna ocasión les he platicado de lo que es una cabeza de playa cuando están en guerra y me recuerda el día en la playa, creo que es de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes súper atrincherados con búnkers, ametralladoras y cañones y los aliados bajando en las lanchas esas que se bajaba la tapa de adelante y como palomitas los mataban. Una cosa espantosa. Pero se fueron metiendo y se fueron metiendo y fue el inicio del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en este verso dice, para que Satanás no sea... ¿Sabes qué? Yo creo que necesitamos leer los versos anteriores, porque, ¿qué es? Segunda de Corintios
2:11. Quiero que leamos desde el 9. Quiero que vean qué interesante, porque es como para darle un poco más de fuerza a lo que mencionaba hace algunos minutos. Les escribí como lo hice desde el 9, te dije, ¿sí? Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. ¿Se entiende ese concepto? No como a ti te dé la gana. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En inglés la palabra maquinaciones es devices. Profesora, devices, podemos hablar de dispositivos, instrumentos o herramientas en un momento dado, ¿sí? Las maquinaciones de Satanás siguen siendo exactamente las mismas desde el principio. ¿Y sabes cuál es? Con que Dios te dijo, ¿sí? Cuando tú escuchas algo así, con que Dios te dijo, inmediatamente lo que estás haciendo es cuestionando lo que está establecido en su palabra, ¿o no? Si cuando a ti te dicen, hey, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros medio perdonamos a los que nos ofenden, o sea, casi ya lo perdoné. O ya casi la perdoné, pero todavía me queda tantito. Así dice la oración. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿Sabes qué me encanta del pastor? Y mi esposa a veces me ha dicho, oye, qué fácil perdonas. ¿Sabes qué? Yo quiero la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Yo no, y voy a ser honesto, cuando viene a memoria, por ejemplo, daños que hemos recibido, y como decía la negrita, bueno, esa es otra historia, dice, cuando se meten con mi mujer o con mis hijos o con mis nietas, ahí va a salir el león de la tribu de Judá. ¿Sí me entiendes? Pero digo, lo mato, pero lo perdono. No se crean. Me refiero, si tengo algo que defender, lo voy a defender. Pero tomo la decisión firme, con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, perdono de todo corazón. Aunque no se lo merezca. Si yo no lo estoy haciendo por la persona, lo estoy haciendo por mí. ¿Sí? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Qué significa eso? Yo retengo algo en contra de alguien y es una cuña que impide que la puerta para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de mi ser y me transforme, se logre. ¿Se entendió? Yo no me puedo dar el lujo de tener nada en contra de nadie. Dice que le traigo coraje. Sí, Señor, ayúdame, lo vuelvo a perdonar. O sea, parece broma, pero lo puedes hacer una y otra vez. Decir, Señor, lo perdono de todo corazón y lo bendigo al desgraciado. Y quiero decir hasta ahí. Lo bendigo, nada más. Amén. Y si viene, es que mira, a veces creemos que la emoción, que el perdón tiene que estar lleno de emoción. No. La emoción no debe de gobernar. Es decisión. Yo decido perdonar porque no quiero seguir arrastrando esto el resto de mi vida. Amén. Acompáñenme para despedirnos a Efesios 6. El verso 10 dice así, una palabra final.
esfuércense y sean valientes. Dice, sean fuertes en el Señor. ¿Y dónde? Y en su gran poder. O sea, una de las cosas, no sé si alcanzaron a escuchar de lo que decía mi esposa, y sí es impresionante, cuando tú estás en una situación como la que vivieron los Elizalde, de que te hablan por teléfono y dicen, te voy a mandar una oreja, te lo voy a mandar en pedacitos y etcétera, y declarar mente muerta y decir, realmente estos cuates están en control. No, Dios está en control. Y ahí es cuando no es tu pensamiento el que tiene que actuar, sino tu boca. Señor, gracias que tú estás sentado en el trono y tú eres quien gobierna. Fuimos muchos los que estuvimos orando por Isaac. El diablo no manda, el diablo no manda. Yo no tengo las respuestas y no sé por qué a veces suceden algunas cosas y otras no, pero yo voy a seguir creyendo en la bondad de mi Dios y que veré aquí en la tierra su bondad. Amén. Sigo leyendo. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias, argumentos, todo lo que el diablo, todo instrumento que el diablo puede usar para que contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, te están exponiendo una verdad y terminas de leer esos versos y terminas como temblando. Ay, Dios mío, dice, todo el control satánico. Pero acabamos de leer que la fuerza de Dios es mucho mayor que la del diablo. ¿Cristo venció o no venció? Si Cristo hubiera quedado muerto, fue derrotado, pero resucitó y está vivo y nosotros podemos descansar en todas y cada una de sus promesas porque Dios cumple su palabra. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Después lo vamos a explicar, pero nosotros tenemos que estar bien amarrados. O sea, no habían cintos entonces, eran como sábanas, ceñidos los lomos con la verdad. Dios no falla, la coraza de justicia. Hemos sido lavados con la sangre, tenemos acceso a Dios igual que lo tiene Jesucristo. Después habla del casco de la salvación para los pensamientos, habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo, pero sobre todo dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero que entendamos algo, familia. Mucha gente cree que esto es cantar aleluya y te amo, Señor, y etcétera. Es una guerra espiritual. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que esa guerra ya se ganó. Y lo único que se nos está pidiendo es que lo creamos y caminemos en victoria. Dios está con nosotros. No permitamos que engaños satánicos vengan a ocupar nuestra mente. Miren, no puede haber dos tronos en la cabeza. O reina Dios o reina el diablo. Y algunos de ustedes ni cuenta se han dado, pero es el diablo el que está reinando en sus pensamientos. Y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, perdóname, porque lo he tratado de hacer en mis propias fuerzas. Dios está contigo como poderoso gigante. Él ya triunfó. Nos hizo libres para glorificar su nombre. Amén. Quiero invitarles a que cierren sus ojos.
Yo quisiera saber a cuántos de ustedes Dios les habló en esta tarde. Gloria a Dios. Ahí donde estás, con tus propias palabras, dile: Señor, perdóname por tantos años de engaños. Decido en esta tarde creerte solo a ti, tu preciosa palabra, Señor. Me pongo toda la armadura de Dios. Decido ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, deje sus pensamientos egoístas, tome su cruz de cada día y sígame. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, que tú estás levantando un ejército de gente entendida, de gente que no se deja intimidar por los ataques del diablo, porque sabemos en quién hemos creído. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que se presenta nuevamente para declarar una limpieza total de pecados con un arrepentimiento genuino. Límpiame, Señor, de toda maldad. Renuncio y rechazo todo pensamiento satánico, haciéndome creer que no puedo, que no se puede. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Gracias, Señor, por tu poder, por tu autoridad, por tu bendición sobre tus hijos. Señor, tú tienes un amor tan grande por nosotros y tanta paciencia. Gracias, Señor, que tú estás en control. Gracias, Señor, que tú gobiernas, tú reinas sobre todo, Señor. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.